Y como lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros la ex procuradora anticorrupción, Jenny Vilcatoma, que además conversaba conmigo antes de salir al aire y claro, ella lo que nos había expresado es su disconformidad con la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de emitir una sentencia que prácticamente anula la investigación contra Keiko Fujimori, Fuerza Popular, por el caso Cócteles. La pregunta es, ¿por qué cree ella que el Tribunal Constitucional se ha equivocado esta vez? Muy buenas noches. Mávila, buenas noches. El pronunciamiento del Tribunal Constitucional ha invadido las facultades que le corresponden al juez penal, por una simple y sencilla razón. Cuando el Tribunal Constitucional declara fundada el habeas corpus por la acusación sorpresiva, que yo comparto, estoy de acuerdo, porque un fiscal no te puede sorprender en una etapa intermedia con nuevos hechos que no hayan estado en la formalización, trajo una consecuencia en el proceso. Se dejó sin efecto el juicio oral, se dejó sin efecto toda la etapa intermedia y el fiscal tuvo que volver a acusar. Entonces, este habeas corpus que ha sido declarado, fundado por el Tribunal Constitucional y que anula todo el proceso, ya no debía emitir un pronunciamiento porque había operado la sustracción de la materia. Esas resoluciones que se cuestionaban, la 35, la 46 y el auto de enjuiciamiento, habían dejado de tener una existencia legal y jurídica. Había una nueva acusación. Había una nueva acusación, que probablemente sí, como lo cuestionan, había cambiado el tipo penal al darse cuenta que estaba aplicando una norma que había entrado en vigencia a partir del año 2016, pero que eran los mismos hechos. Entonces, ¿qué correspondía? Que el Tribunal Constitucional no se pronunciara por la sustracción de la materia y permita que esa nueva acusación entre a control formal y se haga el control formal y luego el control sustancial, donde un juez penal, lógicamente, al encontrar atipicidad, debía haberse pronunciado dentro de sus facultades, ¿no?, declarando fundada esa excepción, porque ya nos encontrábamos ante una nueva acusación. ¿Se apresuró el Tribunal Constitucional o ha cometido, como usted ha dicho, una suerte de invasión en lo que debe ser el espacio donde el Poder Judicial toma este tipo de decisiones? No ha sido un error, porque ellos sabían perfectamente que su propia decisión anterior había generado ya la nulidad de toda la etapa intermedia. ¿Cómo pronunciarte entonces sobre dos resoluciones que cuestionaba la defensa respecto a la improcedencia de acción por el delito de lavado de activos y de organización criminal que ya había sido dejada sin efecto? ¿Y cuál es el riesgo ahora de este precedente? Bueno, el riesgo es que otras personas u otros líderes políticos, otros partidos políticos que se han visto cuestionados o sindicados de haber recibido dinero de la empresa corrupta criminal Odebrecht, de esta empresa corrupta, ahora pretendan beneficiarse con este pronunciamiento. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el señor Ollantumala, la señora Susana Villarán. Ahora, en el caso de Susana Villarán, varios juristas se han pronunciado y han dicho que es un caso completamente diferente porque, a diferencia de Keiko Fujimori, ella fue funcionaria pública y en el ejercicio justamente de la alcaldía es que recibe los dineros. Entonces, ahí no hay nada que discutir. ¿Cómo analiza usted el caso Ollanta Humala? Porque hoy temprano también nos decían, no, pero en el caso de Ollanta Humala sí cabe, pero Ollanta Humala recibió para 2 campañas y la procedencia del dinero no fue exclusivamente de Odebrecht, de acuerdo a la tesis fiscal. No solamente se cuestiona dinero de Odebrecht, sino también de otras empresas como OAS y como otras fuentes que la Fiscalía ha supuesto ilícitas. Sí. A lo que yo voy es que aquí se está distrayendo el verdadero punto de debate. ¿Cuál es? ¿No? La forma, la figura del financiamiento ilegal de partidos políticos. Esto fue aprobado, introducido el año 2016. Hay que revisar quiénes votaron por esa ley. Porque anteriormente Anteriormente a esa ley había una figura jurídica que se estaba aplicando precisamente a ese dinero que se recibe del que se supone que, o se conocía que era un antecedente ilícito, una fuente ilícita, y que luego se pitufea y se le da precisamente, se convierte, ¿no?, ese dinero ilícito en las otras formas que se ha visto tanto para el caso concreto. ¿Y cuál es el cambio que se introduce, ¿no?, en el 2016? Ya netamente la terminología de financiamiento a los partidos políticos, cuando en realidad todos estos hechos son anteriores al 2016 y ya con las figuras anteriores se podía perfectamente haber procesado y continuar hasta el final, incluso en el caso de Fuerza Popular. ¿Pero bajo qué tipificación? El lavado de activos por conversión, claro, por conversión.
por conversión, eso existía antes del año 2016. Solo la figura de financiamiento ilícito como tal se introduce el año 2016, pero hay que preguntarnos cuál era el contexto y quiénes aprobaron esa ley. Era precisamente teniendo conocimiento que estas investigaciones ya existían y que podían seguir su curso, es que se crea esta figura como tal. Por eso es que ahora en conjunto todos indican que el financiamiento como tal a los partidos políticos en ese momento no era una figura delictiva como tal. Entonces, aquí se vienen a confundir estas figuras, que es para cada caso, lógicamente los hechos son distintos, pero todos quieren acogerse a este tema de que no era un delito el financiamiento ilegal de los partidos, cuando en realidad los hechos datan, ¿no?, de años anteriores y sí existía, ¿no?, la figura de la conversión con la cual estaban siendo investigados. Y sí es cierto que el fiscal Domingo Pérez comete los errores al incluir, lógicamente, la modalidad de la nueva norma a partir del año 2016. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, reitero, ha invadido, ¿no?, el fuero que le corresponde a un juez penal, dadas las circunstancias concretas, toda vez que ya la etapa intermedia había dejado de existir en el proceso. Ahora, invadir, como dice usted, los fueros del Poder Judicial es peligroso. Es muy grave. Por eso, es grave. Es muy grave. ¿Qué alternativa tiene el Poder Judicial? ¿Puede hacer algo o simplemente no, ya no, hay una decisión adoptada por el Tribunal Constitucional? Pero esto, yo le decía, deja un precedente. Así es. No solamente para el caso Odebrecht, porque la invasión ya está. Así es. Entonces, mañana más tarde, el Tribunal Constitucional podría sustituir también en otro tipo de situaciones al Poder Judicial, considerando que el Poder Judicial en cualquier situación vulnera derechos constitucionales consagrados, derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Es un precedente nefasto, sí. ¿No? El Tribunal Constitucional únicamente puede pronunciarse cuando hay vulneración de derechos fundamentales. Y en este caso concreto ya había operado. Claro, pero se vulneraban. Otro punto de discusión es, por ejemplo, si se estaban vulnerando los derechos fundamentales de la señora Keiko Fujimori cuando ella tenía únicamente una comparecencia simple. ¿Qué opinas sobre ese criterio? Bueno, nadie puede negar que sí han habido excesos y vulneraciones sistemáticas a los derechos fundamentales de la señora Keiko Fujimori, pero cada punto, cada tema se ha visto en el fuero que corresponde. ¿Cómo terminó su prisión preventiva? Que muchos consideramos injustas, en los fueros correspondientes. Se pronunciaron por los derechos fundamentales, pero en este caso ya había operado la sustracción de la materia. Entonces el tribunal no se podía pronunciar en este sentido, y mucho más grave, declarando nulo todos los actos de investigación. ¿Y cómo explica usted entonces la posición de 5 de los 7 magistrados? Bueno, yo cuestiono gravemente este pronunciamiento. Yo considero que el Tribunal Constitucional ha actuado como el nuevo jefe de campaña de Fuerza Popular. Además de las mismas expresiones del doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, lo que vemos es una explicación reiterativa sobre la persecución política. Él le ha dado fin a una persecución política cuando esa no es su función. El Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar sobre el caso concreto y sobre la vulneración de derechos fundamentales. Estamos incluso a puertas de un proceso electoral donde se debía cuidar todo tipo de pronunciamientos que no den la impresión de un trato preferencial o un trato desigual. Aquí, lamentablemente, había operado la sustracción de la materia por una misma decisión del mismo tribunal, que ya había dejado sin efecto toda la etapa intermedia. E incluso si consideraba que tenía que abordar hasta la imputación de la formalización de investigación preparatoria, podía haberlo declarado nulo en ese extremo, bajo ese contexto, pero era la Fiscalía finalmente ¿Cómo la que debería haber archivado en todo caso la investigación ahora, o pedir un a partir de sobreseimiento. ese fallo del Tribunal Constitucional, la Oficina de Control Interno esté investigando, ¿no?, al fiscal José Domingo Pérez? Eso es correcto, porque sí ha cometido grasos errores que no solamente van a meritar su destitución, sino también van a meritar una serie de denuncias en su contra en el ámbito penal. Pero no solamente merece ser investigado por los errores que ha cometido y que le causan un grave perjuicio, no solamente al sistema de justicia, sino que el país tenía el derecho de conocer la verdad, que cómo ese grupo de políticos y de partidos políticos recibió dinero de la empresa corrupta Odebrecht. Necesitábamos conocer la verdad, que se lleven a cabo las investigaciones y se emitan las sanciones correspondientes, pues los mismos funcionarios de Odebrecht son los que han dicho quiénes, qué líderes políticos o qué presidentes habrían llegado al poder
financiados con dinero corrupto. Y aquellos otros partidos que han llegado al Congreso o han llegado a municipalidades o han llegado a gobiernos regionales, también, ¿no?, corresponde que sea investigado y exista una respuesta y una sanción. La historia del caso Lavallato no se queda únicamente en el financiamiento de campaña, porque Odebrecht financiaba campañas con objetivos claros, que era finalmente ganar licitaciones. Así es. Odebrecht llegó a tener a los presidentes como sus empleados. No solamente se trataban de coimas aisladas por determinados proyectos. Para Odebrecht era mejor y más rentable financiar partidos, financiar campañas y poner al presidente de su empleado. Una empresa corrupta con el presidente de la República como su empleado. Odebrecht pone y saca presidentes. Lo dijo el mismo ministro Figalo cuando yo estaba investigando esta empresa y estaba buscando medios de prueba y finalmente tomé conocimiento que no solo Figalo, sino el presidente Humala estaban protegiendo a Odebrecht. Y luego se han conocido todos los cuestionamientos ya por determinadas obras públicas, por determinados proyectos. Pero lo más grave para nuestro país es que una empresa corrupta, criminal, Odebrecht, haya financiado a una clase política que ha recibido dinero que hoy se lleva un mensaje de impunidad. Por un tecnicismo legal se ha generado impunidad, no solamente para este caso, sino también para Ollanta Humala y para Susana Villarán y para todos aquellos que han recibido dinero y que se encuentran cuestionados respecto a Odebrecht. ¿Incluyendo a Odebrecht? Por supuesto que sí. Bueno, Odebrecht es la que mejor ha ganado, ¿no? Se ha beneficiado de un acuerdo de colaboración eficaz con beneficios totalmente ilegales y en perjuicio del Estado peruano. Sin embargo, el acuerdo se mantiene vigente mientras los funcionarios no van a venir a declarar, no han entregado las pruebas, Brasil está pidiendo la devolución de todas las pruebas. Es decir, la operación de impunidad, que se había diseñado desde el principio está beneficiando a todos. ¿Y qué es lo que está generando en la población? ¿No? Esa sensación de impunidad. Y aquellos futuros corruptos que van a recibir dinero también de origen ilegal, ahora saben que no les va a suceder nada. Y eso es un mensaje nefasto en la lucha contra la corrupción. Muy bien, yo le agradezco, doctora, que haya estado con nosotros compartiendo este punto de vista y este análisis, porque realmente es un capítulo de la historia que merece ser evaluado. Y algo fundamental que usted ha dicho, sobre todo que los peruanos conozcamos la verdad. Es exactamente qué es lo que pasó, cómo así se hicieron estos negociados o cómo esta empresa se jactaba en efecto, y eso lo hemos conversado antes, de poner y sacar funcionarios, de poner y sacar presidentes y ganar. Por eso le decía yo, más allá de los candidatos y del financiamiento de campaña estaba el objetivo final que tenía, que se conozca, esa estrategia. Que se sancione y que los peruanos conozcan quiénes recibieron dinero y nunca más le vuelvan a dar su voto. Muchas gracias por estar aquí. Autoridades. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado esta noche. Se quedan con los chicos de Vamos Salvar.